Buenos días, amada iglesia, qué alegría poder estar con ustedes el día de hoy, compartiendo la palabra del Señor. Estaba pensando cuando mostraban las imágenes de nuestro hermano Rolando, qué gran honor tenemos de tener a nuestro pastor del otro lado del mundo, renovando su visión misionera entre tantos hermanos de Burundi y de otras partes de allá de África. Y sería bueno mandar un cordial saludo hasta el otro lado del mundo. ¿Qué les parece? Rolando me dijo, mira, voy a estar pendiente ahí de la transmisión. Así que démosle un fuerte amén, por favor, como un saludo a nuestro hermano pastor. Amén. Gusto saludarte. Y a todas las personas también que nos sintonizan desde desde la página de Facebook de la iglesia. Queridos hermanos, el Señor me honra de estar acá compartiendo la palabra del Señor. Y les quiero comentar algo. Para algunos de ustedes ya me conocen, pero yo acepté al Señor, no en este lugar porque no estábamos aquí, estábamos en una casona allá frente al bulevar donde ahora está el paso desnivel. Yo acepté al Señor en la iglesia Amigos, acá en Ciudad San Cristóbal. Acá empecé a dar mis primeros pasos, fui discipulado por el pastor y por el hermano Alonso. Acá en la iglesia tuve la bendición de casarme. Y mis 3 hijos nacieron pues estando nosotros acá en la iglesia. Así es que hoy es un honor para mí, por parte del Señor, compartir la palabra. Así es que vamos a orar. Quiero orar por cada uno de ustedes y por este tiempo también, para que el Señor nos guíe y nos hable a nuestros corazones. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque tú estás en este lugar con cada una de nuestras familias. Estás allá con las familias que nos sintonizan a través de Facebook, Señor. No solamente ahorita, sino cuando quiera que ellos vean esta transmisión, tú te estarás manifestando en sus vidas. Por eso es que este tiempo, Señor, nosotros oramos para bendecir tu nombre. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, para que tú nos muestres cuál es tu voluntad. Tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. Así es que en el nombre de Jesús nosotros abrimos tu palabra, pero también nosotros abrimos y disponemos nuestro corazón para que tú nos hables y nos muestres tu voluntad para nosotros hoy. Así es que en el nombre de Jesús, Señor, úsame y te damos gracias por estar en medio de nosotros. Amén. Amén. Bueno, yo me muevo más que el pastor Rolando, entonces de repente usted va a escuchar ahí que rechina las tablas estas. Pero, queridos hermanos, es importante lo que yo tengo que decirles esta mañana. Y más que un cliché, que yo lo he mencionado ya en las actividades de caballeros, y también en algunas oportunidades cuando hemos hablado con alguno de ustedes, la iglesia hoy está viviendo, escúcheme bien, bajo el umbral de una puerta. Esto es una manera de explicar o de mostrar lo que quiero decirles. Estamos viviendo un tiempo profético. Estamos viviendo en medio de un tiempo en el que los acontecimientos que usted mira en la escritura del final de los tiempos están a punto de desencadenarse. Como cuando una persona está en medio de un umbral que está a punto de pasar, así estamos viendo, queridos hermanos, el cumplimiento de las profecías de la iglesia, las profecías de la nación de Israel, las profecías que tienen que ver en cuanto a las naciones, las profecías que tienen que ver en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo por su santa iglesia. No podemos ignorar lo que está pasando, no podemos hacernos de oídos sordos. Tenemos que estar enterados, informados, bien conociendo la profecía, conociendo lo que la escritura dice, porque hay palabra que el Señor tenía preparada para su iglesia que estaría viviendo en este tiempo. Entonces, mis queridos hermanos, disculpe que inicie de esa manera, pero estamos viviendo tiempo histórico. Y lo que le estoy diciendo, yo no tengo ni siquiera un pequeño porcentaje de duda de lo que le estoy mencionando. Vamos a ser, escúcheme bien, la generación que, si Dios lo permite, si Dios nos concede la vida, veremos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios no nos lleva antes, téngalo por seguro, querido hermano y hermana. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien,
Si alguien me preguntara, bueno, entonces, ¿cuáles podrían ser nuestras prioridades? Yo le puedo decir tres cosas. En primer lugar, queridos hermanos, nuestra principal prioridad en este momento es nuestra relación con Dios, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. No se puede vivir la época que estamos viviendo, no se puede vivir el caos moral, no se puede vivir la tragedia moral que estamos viviendo en nuestro alrededor sin fe. Escúcheme bien, no es posible vivir en medio de este caos sin fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza en Cristo es la principal prioridad. Amén. Pero la segunda prioridad es nuestra vida de santidad. El Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Y la apostasía que usted mira en la palabra solamente tendrá el propósito de ser un horno para probar y purificar a la iglesia. Pero la iglesia tiene que vivir, tenemos que vivir en santidad. Daniel dijo que en el último tiempo muchos serán purificados, emblanquecidos. Perdón, dice, muchos serán limpiados, yo entiendo, de sus pecados, emblanquecidos de sus vestiduras y purificados en sus corazones. Pero el impío, dice la palabra, no entenderá y ellos procederán impíamente. Estamos viviendo un tiempo de la historia en que se va a definir quiénes están con Cristo y quiénes no están con Cristo. Vimos una estadística hace unos días con unos pastores. Todavía la iglesia cristiana es mayoría, por poquito. Pero el Islam está creciendo, el budismo está creciendo, el hinduismo está creciendo a pasos agigantados, queridos hermanos. Aquellos que no tienen religión, el nuevo ateísmo está creciendo y el cristianismo está disminuyendo. Queridos hermanos, nuestra relación con Dios, nuestra relación, nuestra vida de santidad y finalmente, la tercera cosa que debería ser nuestra prioridad es nuestra tarea por concluir. La semana pasada estuve en Gualán y me fui a la par de una pastora de una denominación conocida. Y yo le comenté a la pastora, estamos viviendo los tiempos finales, ¿verdad, pastora? Y entonces, sí, claro, estamos viviendo los tiempos finales. Y sí, por eso es que hay que tener a nuestro núcleo familiar, hay que hablar con la gente de nuestra familia para que ya Cristo está por venir. Y yo me quedé esperando, como que faltaba algo, ¿no? Y le dije, ¿y las ovejas? y las ovejas que usted pastorea, y las ovejas que digamos que están en nuestra ciudad. Sí, también ellos, ¿verdad? Pero todavía faltaba algo. Y la gente que no ha escuchado, también. Hermanos, la tarea que tenemos por concluir, tenemos que hacerle frente. Ahora, hermanos, esto era, disculpe, la introducción de lo que yo quiero hablarles esta mañana. Si me acompaña a Mateo capítulo 5, y ahí me acompaña a ver este versículo, el versículo 13. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 16. Es un pasaje muy conocido, pero solo nos va a dar tiempo de hablar del primer versículo, pero lo vamos a leer todo. ¿Les parece? Dice la palabra del Señor. Puede seguir la lectura conmigo, pero si nos ponemos en pie sería fabuloso para honrar la palabra. Dice la palabra en el versículo 13, palabras del Sermón del Monte, que fueron pronunciadas en el Sermón del Monte
por nuestro Señor Jesucristo. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Este pasaje, pueden tomar su lugar, hermanos. Este pasaje sintetiza estas prioridades que les acabo de mencionar. Este pasaje, en las palabras tan sencillas, tan simples de nuestro Señor Jesucristo, pero tan profundas en su significado, tocan precisamente las prioridades que debemos tomar en cuenta en este tiempo final. En primer lugar, es importante entender 3 puntos. Yo voy a hablarles hoy, me voy a enfocar en 3 cosas, nada más. Se los prometo. Bueno, la primera de ellas es: comprendamos la función de la sal. Mira, hermano, este pasaje es mal comprendido, porque cuando lo estudiamos lo vemos bajo la óptica, lo entendemos y lo estudiamos bajo los lentes de la cultura occidental. La cultura llamada occidental, a la cual pertenecemos, para nosotros la sal es un condimento. Allá a la par de la estufa, ¿verdad? Mi esposa tiene que ajo en polvo, que orégano, que un montón de especies, hermanos. Yo procuro, cuando voy al supermercado, agarro una nueva, ¿verdad? A mí me gustan cocinar también. Entonces ahí tenemos lleno de especies, y la sal ahí está también. Para nosotros, para la cultura occidental, la sal es un condimento. Por eso usted ha escuchado, mensajes en cuanto a este versículo que dice: démosle sabor a este mundo. Hey, hermanos, eso no es el sentido de la palabra acá de lo que Jesús estaba diciendo. Para comprender, hermanos, la idea que Jesús está transmitiendo, es importante entenderlo bajo el momento y en la cultura en donde Jesús estaba hablando. Y quiero mencionar 3 aspectos. Tenía muchas funciones la sal, pero 3 de los principales aspectos. El primero, hermanos, es que la sal es un conservante natural. Hoy tenemos refrigeradores, ¿verdad? El freezer abajo menos, o congeladores, para guardar carnes, etcétera. Pero en la antigüedad, en el Medio Oriente, hermanos, y en el mundo antiguo, no existía esa tecnología. A menos que usted viviera, por allá, por alguno de los lugares más fríos. Entonces lo que hacía la gente es que utilizaban la sal para preservar los alimentos, preservaban las carnes, preservaban los pescados. Por cierto, ahorita en Semana Santa algunos se acostumbran a comer pescado a la vizcaína, ¿verdad? Buenísimo, a mí me fascina eso también. Y entonces ese pescado, esa carne, era a través de un proceso llamado salazón, ¿verdad? Lo que se hacía es que se le llenaba de sal, y una carne o un pescado o lo que fuera que estaba a través de ese proceso de salazón tratado, cambiaba su color, su sabor y su textura. ¿Por qué? Porque la carne mataba los gérmenes, detenía la putrefacción, no permitía que la putrefacción y que la descomposición normal de todo animal muerto, invadiera y consumiera aquel producto. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que la sal, hermanos, fue o era utilizada para detener la descomposición. Número 2, en la ley, en la Torá o la ley judía que Dios había dado a través de Moisés,
Estaba prohibido el consumo de sangre. Si alguien consumía sangre, era cortado del pueblo. En la sangre estaba el animal, perdón, en la sangre estaba la vida del animal o la vida de la persona representada. Y eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en el concilio en Jerusalén, cuando se les informa al concilio que los gentiles están aceptando al Señor y la palabra está llegando al pueblo gentil, se reúne el concilio, comandado, digamos, dirigido por hermano Jacobo o Santiago, el medio hermano de Jesús. Y en la discusión dijeron, no les vamos a pedir a los gentiles que guarden la Torá, pero se tienen que guardar de ciertas cosas. Y entre una de las cosas que se dijo y se ordenó es que no consuman sangre. Entonces la persona judía se toma muy en serio esto. Nosotros vamos a un steakhouse, ¿verdad? Y decimos, mire, ¿sabe qué? Yo quiero mi carnita en término medio, así bien jugosa. Pero lo que hace el judío es que ellos agarran sal y ellos envuelven la carne antes de prepararla en sal y después la quitan, porque la sal succiona la sangre. En la sangre no solo está la vida del animal. Por ejemplo, si usted se enferma y está en un proceso que no se averigua qué es, el doctor le manda a hacer exámenes de qué. Entre los exámenes que le hace, ¿de qué son? Uno de ellos es el examen de sangre, porque en la sangre hay contaminantes. Y entonces el judío se tomaba muy en serio eso. La sal era para preparar la carne y quitarle el exceso de la sangre, y poder preparar una carne como mandaba la ley o Torá, la ley de Moisés. Y el tercer uso, hermanos, que quiero mencionar de la sal es que la sal tenía un uso sagrado. Mire usted en el libro de Levítico, voy a leerlo. Dice en el libro de Levítico 2:13: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal, queridos hermanos, purificaba las ofrendas y los sacrificios, y en ninguna ofrenda o sacrificio podía dejar de haber sal. La sal se le llamaba sal del pacto porque recordaba el pacto entre Dios y los hombres. ¿Sabe usted que entre los convenios entre personas, el más fuerte, inquebrantable y poderoso era el pacto? En aquella época la costumbre era, cuando se hacía un pacto en Medio Oriente, y todavía ahora en algunos países árabes se acostumbra, que se come el pan de otra persona con sal, porque eso simboliza que se está haciendo un pacto. Todavía la sal recuerda el pacto. Pero el pacto, hermanos, era diferente de otros convenios, porque a diferencia de un contrato, no era solamente presentar ciertas condiciones y ciertas cláusulas como es un contrato. En el contrato se intercambian cláusulas y ciertas condiciones. En el pacto se intercambian personas. Por eso es que el matrimonio es un pacto, es un intercambio de personas. Me entrego a mi esposa y mi esposa se entrega a mí. Era la manera más profunda de entablar una relación entre dos partes. Y cuando Dios establece pacto con el hombre, siempre fue iniciativa de Dios. La sal era un recordatorio de la fidelidad que yo tenía que tener al pacto que hacía con el Señor. Ahora bien, ahora ya lo podemos aplicar. Apliquemos esta palabra a nosotros, queridos hermanos, a este tiempo, el día de hoy. La declaración de Jesús, vosotros sois la sal, me recuerda a mí por lo menos dos cosas.
En primer lugar, Jesús está hablando de quién soy yo, está hablando de mi identidad. Y quiero decirte esto con mucho amor y respeto: nuestra identidad no depende de lo que nosotros hayamos hecho. Nuestra identidad no depende de la manera como yo fui criado, si fui bien criado, mal criado. Mi identidad no depende de mi trasfondo. No, mi identidad no depende si me siento digno o no me siento digno. Mi identidad depende de lo que Dios hizo por mí en la cruz. Y lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida a diario es tan valioso, es tan valiosa la obra que el Espíritu Santo hace en sus hijos, que hoy el Señor puede decir: ustedes son sal. Porque ahora somos diferentes, hay algo diferente en nuestra vida. Ese es un aspecto, pero el otro aspecto es que el decir que somos la sal del mundo, aparte de recordarme mi identidad, me está recordando que yo tengo una función. Hermanos, tengo una función. He sido llamado a hacer influencia en donde quiera que yo esté el día de hoy. Amén. Una influencia, pero ¿cómo así una influencia? Una influencia que detenga la corrupción del mundo. Hermanos, estamos viviendo una época impresionante. Mire usted los avances científicos. Hace como 10 años nos habían dicho que el conocimiento científico se multiplicaba cada 2 años. Hace 10 años. Hoy, hermanos, el conocimiento científico quizás cada año menos se duplica. Mire la tecnología. Es una cosa impresionante. Pero uno mira el ascenso de la ciencia y de la tecnología, y ahora mire usted el mundo en cuanto a su moral. Estamos, hermanos, peor que antes. Cualquiera diría: bueno, miren, así como se están descubriendo curas para las enfermedades, se está mejorando esto, la gente debería de mejorar. Hermanos, eso no es cierto. Estamos peor que antes. El mundo por sí solo pasaría lo que le sucedería a un pedazo de carne bajo el sol. El mundo por sí solo se corrompería hasta su destrucción definitiva. Pero ahí estamos usted y yo. Es decir, que tú y yo fuimos ungidos por Dios para detener la corrupción. Vea, hermano y hermana, yo sé que muchos de nosotros hemos sufrido grandes cosas. Estamos pasando por pruebas, estamos pasando por adversidades, estamos pasando por necesidades en la familia. Pero el Señor nos unge, no para lamernos nuestra herida de por vida. Nos unge para hacer influencia alrededor de nosotros. Y yo, por lo menos en 3 niveles. A nivel individual, hermanos, podemos ser de influencia para otros. Hace unos años fui a una convención misionera y había un pastor egipcio, un hombre bajo, ¿verdad? Así corpulento, con pelo colochito, ¿verdad? Bien menudos sus colochitos. Y él compartió que él, antes de ser cristiano, él era musulmán, por supuesto, pero él era marinero en un barco. Y una de las cosas que él comenta es que disculpen, hermanos, ahí está, ahora sí. Y una de las cosas que el hermano comenta es que lo que lo hizo a él venir a los pies de Cristo fue que a él le cambiaron de capitán, y el capitán era un cristiano. Y él describe al capitán del barco con un estilo de vida que avergonzaría hasta el más piadoso de los musulmanes, decía él. Cuando él miraba él estuvo, digamos, siguiéndole la pista a su capitán, al capitán, y se dio cuenta que este hombre era un hombre piadoso, sincero, sin doblez. Y la vida de este hombre cristiano, que no es pastor, era un capitán de barco, tocó a este hombre
que tenía realmente hambre y sed de Dios y se convirtió al Señor. Hoy está pastoreando una iglesia allá en Egipto. Se cuenta la historia de un misionero, un muchacho que sintió de parte de Dios ir y predicar el evangelio a una tribu pues muy poco conocida en aquella época. Y una de las cosas que él decidió es obedecer. Y se fue. No sabía de la cultura, no sabía el idioma, solo obedeció y se fue. Pues los nativos cuando lo vieron llegar, imagínese usted. Pero poco a poco Dios le dio gracia ante estas personas, y aunque no hablaban el mismo idioma, pues él aprendió a convivir con ellos, se llegó a instalar después, le dieron permiso de que se instalara, y ahí con muecas y aprendió a comer lo que había. No había una iglesia que lo sostuviera. Pero lo curioso, queridos hermanos, es que este hombre ahí pasó muchos de sus años, pero como en esos lugares no hay muchas enfermedades, él fue infectado de una de estas enfermedades y murió. Cuando él murió, la aldea hizo luto por él. Lo fueron a enterrar donde ellos enterraban a sus antepasados, al cementerio donde ellos lo sepultaban. Y pasaron varios años y un equipo de jóvenes bien instruidos, capacitados, que aprendieron el idioma y estaban interesados en esta misma tribu, Dios los llamó y decidieron prepararse para ir. Se alistaron, consiguieron fondos, así como vino la pareja la semana pasada, consiguieron fondos y se fueron, un equipo de misioneros ahora. Cuando ellos llegaron, empezaron a tener esa conversación. Ellos ya no eran tan ariscos como cuando encontró el primer misionero, y estaban platicando y compartiendo. Y entonces, en una oportunidad que ellos tuvieron, dijeron: queremos hablarles, compartirles un mensaje importante. Y como ya podían hablar, ahí estaba toda la aldea. Entonces ellos empezaron diciendo: pues Dios, el Dios grande y eterno, ¿verdad? Y empezaron a compartirles y dijeron: envió a su hijo a esta tierra. Y todos dijeron, todos dijeron sí, estar de acuerdo. Y este hijo era el mismo enviado de Dios, lleno de amor. Él amaba a todas las personas y todos decían, todos estaban de acuerdo y ellos se miraban entre ellos, ¿verdad? Tremendo esto que estamos viendo delante de nuestros ojos, pensaban, ¿verdad? Y entonces él se interesaba por la gente humilde, sencilla, por los pobres, por los enfermos. Todos decían que sí. Y seguían compartiéndoles y dijeron: y este hijo de Dios murió por cada uno de nosotros. Y todos todos estaban de acuerdo en eso. Pero al tercer día, este enviado de Dios, el Hijo de Dios, resucitó. Y un profundo silencio en la comunidad. Todos se miraban unos a otros. No, bien, resucitó al tercer día. Y que no había resucitado. Los misioneros insistieron, tratando de aclarar dudas, preguntando por qué. Al final los agarraron de la mano y se los llevaron al cementerio donde estaba muerto aquel misionero. Ellos habían confundido a este hombre que llegó, que ni sabía hablar su idioma. Su gentileza, su amor, su entrega por esa aldea, lo habían confundido con Jesucristo, el Hijo de Dios. A nivel individual, hermanos, Dios te ha capacitado para hacer influencia y bendecir la vida de otros. Amén. A nivel familiar, no digamos, hermanos, si la vida de una persona impacta
la vida de una familia, hermanos, que conoce del Señor y que entiende su llamado, es una vida, es un grupo de personas transformadoras. Yo recuerdo hace muchos años que yo no era, obviamente no era cristiano, yo ya vivía aquí en San Cristóbal. Estudiábamos en un instituto experimental de la Universidad de Landívar, y pues todos éramos nuevos el primer año, era solo secundaria, diversificado. Y yo me hice amigo de un muchacho, se llama Giovanni, se llama él, pero él era muy serio, era bajito, morenito, serio, y siempre se andaba metiendo en problemas. Porque como era serio, a veces otros lo miraban y él lo miraba así todo serio, y él los miraba serio y le decían: ¿y vos qué me mirás? Y miren, hermanos, a cada rato se metía en problemas este Giovanni. Y recuerdo que como era mi amigo, ¿verdad?, el que salía a su defensa era yo. Entonces, mire, hermanos, bueno, el Señor de plano me puso ahí para librar a porque si no, a cada rato se metía en el callejón de los cuentazos, a cada rato. Era un problema. Íbamos en el bus y yo oía que le estaban alegando, les caía mal a todos, y siempre yo los salía defendiendo. Entonces, la familia de Giovanni me quería. Vivían en la zona 12, a unas cuadras del Aguilar Bates. Y entonces él me invitaba a su casa, y la mamá era un amor conmigo, el papá, ¿verdad?, me gustaba. Pero había algo en esa familia que yo no tenía. Ellos eran cristianos. Había algo en esa familia que a mí me gustaba. El papá bromeaba así medio pesado, ¿verdad? Eran dos hermanas bien cariñosas. Me gustaba estar ahí. Me gustaba estar ahí en esa familia porque se disfrutaba algo diferente. Hermanos, como familias tenemos la posibilidad de tener un profundo impacto en la vida de otros. Por ejemplo, abramos nuestras casas a la juventud. Usted los mira aquí reunirse los días sábados. Invítelos un fin de semana a los jóvenes. Compre pizza. Hagamos una pijamada. Abra su hogar a otros, porque es necesario ser influencia para otros, hermanos. Eso es fundamental. Podemos hacer un cambio a nivel de persona, a nivel familiar. Hermano Mario Valdés, hace poco tiempo falleció hermana Amelia. Hermanos, él tenía un testimonio impresionante. Él era sumamente cariñoso con hermana Amelia. En una oportunidad invitó a un hermano ahí de la iglesia, aquí del Frutal, para que llegaran. Él era militar y lo invitó a la pareja para que llegaran a cenar. Llegaron los hermanos, ¿verdad? El hermano bien firme, para variar, ¿verdad? Bien firme, ¿verdad? Y la esposa ahí, ¿verdad? Llegaron, se sentaron, y entonces ahí estaban platicando, y hermana Amelia estaba haciendo la cena. De repente le dice la hermana Amelia a la esposa: hermana, ¿me quiere acompañar aquí en la cocina? Acompáñeme. Entonces estaban ellas platicando, y entonces se quedó hermano Mario, el pastor, con el militar, el hermano militar. Y entonces de repente le dice hermana Amelia: ay, mi amor, fíjate que se me acabó el agua, ¿será que me podés poner el garrafón? No tengas pena, mi amor, yo te pongo el garrafón. Entonces se lo puso, ¿verdad? Y el militar viendo, ¿verdad? Mira, mi amor, fíjate que tal y tal cosa necesitaba ¿será que me podés apoyar? No tengas pena, mi amor, permítame un segundito, hermano. Y entonces él iba a ayudar. Al rato llegó la hermana y la hermana Amelia le dice: mi amor, ya está la cena, ¿será que te vas a traer las tortillas? Claro que sí, mi amor, voy a traer las tortillas. Hermano, ¿será que me acompaña? Vamos pues. Ahí fueron los dos esa noche a traer las tortillas. Y de repente pues comieron, pasaron un tiempo, oraron, y al final pues terminó la cena. Los hermanos vivían ahí en Terranova, en esa colonia, y entonces los encaminaron los pastores. Iban juntos los cuatro, pero de repente vio que el paso del militar iba más lento, y dejó que se adelantaran las señoras.
Y el hermano le dijo: pastor, le quiero agradecer que me haya invitado. Estoy muy impresionado por la manera como ustedes se tratan en casa. Yo no soy así con mi esposa. Entonces él quedó pues agradecido por la cena, pero el testimonio de ese matrimonio lo dejó tocado. Hermanos, podemos hacer algo para influir positivamente en la vida de otros. Yo creo que sí. Y no solamente en nivel individual, familiar. Podemos hacer algo, hermanos, como iglesia. Hace unos años, esta ideología, voy a reservarme detalles porque sé que esto, digamos, no sé si esto pueda ser censurado, pero esta ideología que está de moda, esta ideología de colores que está de moda, quiso entrar a Perú. Querían adoctrinar, porque Alonso me dijo: mira vos, esto es como el camello en la tienda del que está en el desierto. El camello empieza metiendo la nariz, ¿verdad? Pronto ya mete todo el hocico, después mete el cuello y de último termina sacando al dueño de la tienda, me dijo él. Esta ideología y todo este movimiento que estamos viendo alrededor del mundo, hermanos, es extremadamente abusiva, violenta e irrespetuosa, y degrada los valores cristianos. Y entonces allá en Perú se quiso meter. ¿Sabe qué hizo la iglesia? Separó la iglesia. 25, 26 de diciembre fue, porque quisieron hacerlo en las fiestas, cuando nadie se daba cuenta, aprobar unas leyes. Y entonces vino la iglesia y sacaron esa propaganda que quizás usted la ha escuchado: con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas. E hicieron frente. Y los políticos peruanos tuvieron que pensar si iban a aprobar y congraciarse con estos movimientos y toda esta presión internacional, o iban a tener a su propia nación y a su pueblo en contra. Y eso no pasó. La iglesia intervino. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, podemos hacer algo para que haya un cambio. Ahora, aquí hay un último punto que debemos de considerar, porque solo vamos por la primera frase. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero dice la siguiente frase: pero si la sal se desvaneciere. Ahora, yo no sé si usted tiene otra versión ahí. Algunas versiones, mi versión dice se desvaneciere. Otras versiones dicen si la sal pierde ¿qué? Su sabor. Así dice, ¿sí o no? Ahora yo le voy a contar algo. La palabra que se traduce en mi versión desvanecer, o en su versión pierde su sabor, es un verbo. Y ese verbo viene de un sustantivo, y el sustantivo es tonto. Lo que está diciendo la escritura, lo que está diciendo Jesús literalmente es: si la sal se vuelve tonta. Pero los traductores, ¿verdad?, obviamente tienen que buscar una manera de hacer entendible aquello, ponen esas traducciones. Pero la idea aquí es: si la sal se vuelve tonta. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, está refiriéndose, y mire, esto lo digo yo con mucho respeto por el ejemplo que voy a poner. Pero la idea de decir que algo es tonto es que alguien no funciona adecuadamente en el entorno en el que está viviendo. Una persona, la idea aquí es que una persona tonta, pensemos por ejemplo una persona con retraso mental, y por eso lo digo yo con mucho respeto, porque respetamos a cada una de las personas, pero es necesario explicar la escritura. Por ejemplo, estamos en un grupo y hay una persona ahí especial, y de repente llega alguien y dice: hermanos, no sé si se enteraron, fíjese que murió fulano de tal en un accidente. Y todos dicen: ay, y se preocupan, pero de repente esta persona empieza a reírse. Ahora, el punto aquí es que
Por eso utiliza Jesús esa palabra, porque Él no está actuando de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo. Entonces la advertencia, queridos hermanos, hacia la sal que eres tú y que soy yo, es cuando la sal no está viviendo de acuerdo al entorno. Ahí encontramos a los cristianos participando de los chistes en doble sentido de los de la oficina. Encontramos a los muchachos echándose los tragos con los cuates. Queridos hermanos, miramos personas ahí, haciendo negocios incorrectos, ilícitos, pagando mordida, etcétera. ¿Qué está pasando? Que la sal no está entendiendo las circunstancias y no está viviendo de acuerdo a esas circunstancias. Ahí hay un problema, pero más que un problema, ahí hay una severa advertencia de nuestro Señor. Entonces, queridos hermanos, un hermano conocido, bueno, amigo mío, me dijo, él es ingeniero, y me decía, mira vos, yo cuando estoy en la obra, yo a los muchachos, refiriéndose a los trabajadores, a los colaboradores o a los albañiles, yo a veces les digo, vos tal por cual, los maltrataba. Y me dijo, es que solo así entienden vos, me dice. Fíjese usted. Pero he conocido a otra persona que pues tenía una relación respetuosa con sus trabajadores, se interesaba en ellos. ¿Cómo se dio tu mamá vos? Bien, ingeniero, fíjese que tal y tal cosa, y que aquí, que allá. Entonces, bueno, ahí cualquier cosa te podemos apoyar, ahí estamos, ¿verdad? Y entonces esa gente miraba en el ingeniero, en este ingeniero, a alguien que respetaba. Yo le he dicho a mi hijo que él está estudiando ingeniería también. Yo le digo, mira, a los albañiles, a la gente que colabora, esa gente es muy habilidosa, muy trabajadora. Esa gente muchas veces come mal. A esa gente hay que respetarla y tenerle mucha consideración. Pero si la sal pierde su sabor, y ahí viene el asunto. Aquí viene la otra cosa que dice el Señor. Dice, no sirve más para nada. La expresión correcta es, no tiene poder. Fíjese usted, dice, esa sal ya no tiene poder, ya no es poderosa. Hermanos, si perdemos nuestra relación, si perdemos nuestra vida de santidad, yo quiero decirle algo, una cosa que usted va a experimentar es la falta de poder en su vida. Porque cuando el enemigo por los engaños nos engaña y nosotros cedemos a la presión del pecado, algo devastador sucede en el cristiano, se pierde el poder. Yo no le voy a decir que una persona así inmediatamente perdió su salvación, no creo tampoco eso, pero el problema es persistir en pecar. Pero ese es otro tema. Lo que quiero decirle es, si la sal pierde su sabor, ya no es poderosa. Por eso el enemigo, hermanos, trata de contaminarnos. Hay pastor, me dice una chica que fui, porque estaban quejándose sus hermanos, ella era la mayor, una de las mayores, y me dice, es que viera que mi hermana cómo nos maltrata. Y me dijeron ahí las cosas que le decía a ella. Y entonces yo me le quedé viendo porque estaba así como sorprendido. Ahí estaba ella también. Ay, pastor, pero ¿quién no dice malas palabras hoy? ¿Verdad? Me iba levantando en una iglesia allá en Oriente y me dice, antes de pasar, hermanos, puede pasar, hermano Juan Carlos. Entonces yo me estaba levantando y una hermana pasó ahí a la par. Pastor, mire, ¿será que usted podría hablar ahí acerca de las cosas que miran los hombres ahí en los celulares? Por favor, pastor, ¿le podría usted decirles? Josh McDowell dice que la pornografía está carcomiendo a la iglesia, al liderazgo, a la gente en servicio, a los ministros. Hermanos, estamos viviendo un tiempo malo, pero si la sal
decide abrazar el pecado, decide ceder ante las trampas del enemigo, perderá su sabor y no será influencia. Hoy vemos a la iglesia, más a la iglesia influida por el mundo que el mundo influida por la iglesia. Antes mirábamos las mejores producciones, tenían connotación bíblica. Ben-Hur, ¿verdad? Moisés y los 10 mandamientos. Oye, olvides, hermanos. Esto es meterse a hacer unas producciones, es morirse de hambre, que le quede ahí, que nadie vaya al estreno. Vivimos en ese tiempo. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Voy a ceder o voy a ser fiel a lo que Dios ha dicho? La primera representación gráfica de la crucifixión de Cristo, escúcheme bien, está en el Monte Palatino. Hoy está conservado en un museo en Roma. La primera representación gráfica de una crucifixión es una burla al cristianismo. Hay una cruz, hay un personaje crucificado que le hicieron unas líneas así como que tiene la ropa de esclavo y tiene la cabeza de asno. Más o menos en el año 89 después de Cristo. Y a la par de él, al lado izquierdo, una persona levantando la mano. Y decía la inscripción: Alexámenos, adorando a su Dios. Ese grafiti lo hicieron para burlarse de Alexámenos, porque él decía ser un seguidor y adorador de Cristo. Y para los romanos era ridículo que un rey tan grande decidiera morir de la forma más vil, que ni los romanos morían de esa manera. Era demasiado humillante. Y ahí estaba esa burla. Ese es el primer grafiti. Pero en el cuarto siguiente, porque en este lugar, en este edificio, era donde preparaban a los pajes que iban a servir en el Imperio Romano. Pero en el cuarto siguiente había solamente una inscripción que decía: Alexámenos es fiel. Oh, sí, claro que le hacían burla, pero ahí escribió él en otra habitación, tal vez una noche que nadie lo viera: a pesar de que se burlen de mí, Alexámenos es fiel al Señor. Amén. Dios nos ha llamado a eso, a ser fieles, a no perder nuestro sabor. Si el Espíritu Santo está en mi vida, tiene que haber un cambio, hermanos. Si yo quiero parecerme al mundo, estar a la moda como el mundo, seguir las tendencias del mundo, ser igual al mundo, hay que preguntarse si realmente el Espíritu Santo está en mí. Yo lo vi cabal la semana pasada en 2 Corintios 12, donde Pablo les dice a los de Corinto: examínense cada uno a ver si Cristo está en ustedes. Pero si en mí no está ese cambio, en mí no está ese deseo de ser diferente, de hacer un cambio a mi alrededor, quizás, tal vez, ni soy cristiano. Porque lo normal en un cristiano es por lo menos batallar contra mis debilidades, ¿no? No quiero ser igual, quiero agradarle a Él. Pues voy terminando acá, hermanos, porque hay 4 cosas que nos pueden ayudar para ser sal. Yo no quiero ser pisoteado por los hombres. Yo no lo quiero ser. Lo suficiente es, digamos, el sufrimiento que conlleva ser cristiano fiel. No queremos ser pisoteados por los hombres. Ahora, primer cosa, hermanos, prioricemos nuestra relación con Cristo, nuestra relación con Dios. Este es tiempo de priorizar nuestra relación con Dios.
¿A qué me refiero? La lectura de la palabra, la oración, hermanos. No lo descuidemos. O si usted lo quiere tener en su estudio, si usted lo quiere tener en su cuarto, como sea, no descuidemos nuestra relación con Dios. Porque mientras más cerca de Cristo estemos, más nos vamos a parecer a Él. Así de sencillo. El que está en la miel, ¿cómo es que dice ese versículo? Bueno, el que está en la miel, algo se le pega. Estamos cerca de Cristo, nos vamos a parecer a Él. Pero la segunda cosa, queridos hermanos, es que tenemos que tomar una decisión de ser puros. La palabra lo menciona de consagración. Es necesario tomar una decisión al respecto. Y esta decisión no tiene sustituto. Es decir, digamos, si usted quiere un café dulce, le preguntan a usted, ¿con qué quiere endulzar su café o su té? ¿Verdad? Tenemos azúcar, quiere el azúcar blanca, quiere azúcar morena, quiere mielita, ¿verdad? O miel de maple, quiere sacarina. Hermanos, hay sustituto para endulzar, ¿sí o no? Pero no existe sustituto para esta decisión. La iglesia tiene que tomar una decisión de consagrarse. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, 1 y 2. Así que les ruego por las misericordias de Dios. ¿A quién les estaba hablando? A hermanos. Que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. ¿Qué está diciendo? Conságrense, hermanos. No se puede vivir con un pie adentro y otro pie afuera. Yo recuerdo que hace muchos años yo de patojo pues fui a vivir una temporada con una familia de intercambio y me llevaron a un lugar donde había un drenaje así, era un drenaje donde pasaba el agua de lluvias. Eran dos pendientes que terminaban en un canal cuadrado. Y recuerdo yo que yo andaba ahí, el canal no era muy grande, y recuerdo yo que me paré en un lugar, en una de las pendientes, aquí, y otra pendiente, y andaba caminando así, y el agua iba pasando por debajo, ¿verdad? Pero mire, hermanos, bueno, yo en aquella época era algo así bien dado, ¿no? Uy, bueno, en esa época, pero mire, llegó un momento, yo seguía caminando, pero las piernas se me empezaron digamos, estaban tan abiertas. Yo ya no tenía posibilidad para hacer el resorte y poder enderezar las piernas. Y ya no pude. Entonces al final, hermanos, traté de hacer un movimiento de mi malabar ahí y caí en el canal, ¿verdad? Y se puede usted imaginar, ¿verdad? Así bien chulo terminé y siendo la burla de todos. Hermanos, no se puede servir a dos señores. No podemos ser amigos del mundo, querer tener lo mejor del mundo y querer tener las bendiciones de Dios. No se puede, no existe eso. No pasa eso en ningún lugar. Tenemos que tomar una decisión y esa decisión es ser del Señor, una decisión por mantenerme puro. La otra cosa, hermano, mantenga alto su control de calidad espiritual. Una cosa que le enseñan en administración a uno es: las empresas tienen que tener un alto nivel de control de calidad. Si tú pierdes tu control de calidad, estás frito. La vez pasada estábamos comiendo, nos invitaron a almorzar y a mi hijo le salió nos dieron unas salchichonas así bien grandes y a mi hijo en su salchicha le salió un pedazo de plástico. Ahí tomamos foto y mandamos no nos pusimos a desacreditar a la empresa, a la compañía, a la marca, pero mandamos foto. Entonces ellos se disculparon y de regalo, ¿verdad? A los días llevaron dos montones de las mismas salchichas. Ay, no. Bueno, hermanos, el control de calidad, si una empresa la baja, es su ruina. Algunos lo bajan para competir todavía ahí. Las cosas están poniendo caras. Pero escúcheme, si usted baja su calidad, para los que tienen emprendimiento, están mal. El cristiano no puede bajar su calidad, su control de calidad espiritual. Tenemos que mantener un alto estándar, amén. Y termino con esto. Esto sí es lo último. Obedezcamos a pesar de nuestros temores y debilidades. En Canadá, la iglesia, cuando entró este movimiento de ideología, ¿verdad?, de colores,
La iglesia en Canadá dijo: no nos metamos a problemas, hombre, ahí dejémoslos. Nosotros siempre compartamos de la palabra y todo eso. Y la iglesia en Canadá decidió mantener un perfil de esa manera. No cumplió su papel de ser sal y dejó que la corrupción se metiera a su país. ¿Qué sucedió hoy, hermanos? Hoy la iglesia en Canadá llora. Pastores han ido a la cárcel. Usted ha visto las cosas que han pasado en Canadá. Ha sucedido esto precisamente, queridos hermanos, porque la iglesia decidió no ser sal. Que Dios nos libre y que Dios nos ayude. Amén. Esta mañana es un llamado para consagración. Cierre ahí donde están sus ojos, hermano y hermana. Hablemos con el Señor. Creo que el Señor ha hablado a través de este versículo. Y este es un llamado para decirle y ratificarle a nuestro Señor: Juan Carlos es fiel. Roberto es fiel. Susana, decidimos ser fieles a ti, Señor. Hermanos, todos aquellos que le dicen al Señor: Señor, yo aquí está mi vida como un sacrificio vivo a ti, yo quiero pedir que te pongas sobre tus pies. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti en medio de las circunstancias que te esté tocando vivir. Todos libramos nuestra propia batalla. Algunos enfrentamos serias batallas en algunas áreas, otros en otra, pero en medio de eso el Señor nos capacita para ser sal. Pero necesitamos decirle: Señor, yo quiero ser fiel a ti. Si Dios ha hablado a tu vida, hermano, hermana, quiero pedir que te pongas sobre tus pies. Y voy a hacer una oración en donde Dios use tu vida de una manera poderosa en donde quiera que Él te ha puesto. Si esa es tu decisión de ser sal en medio de la adversidad, en este tiempo en donde Dios nos ha puesto, ponte sobre tus pies. Si tú le dices al Señor: Señor, yo quiero que me uses para ser de influencia a otros, que a través de mi testimonio, mi conducta o mis palabras poder detener lo que está sucediendo a mi alrededor. Ayúdame a cumplir mi tarea. Si ese es tu anhelo, ponte de pies y vamos a orar por ti. Amén. Gracias a Dios por aquellos que le responden al Señor favorablemente. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, Señor. Nuestra vida existe para honrarte. Nuestra vida existe para servirte, Señor. No para ganar aplausos a nuestro favor. Nuestra vida existe en función tuya y para ti. Y aquí hay un grupo de hijos tuyos que te dicen: toma mi vida, usa mi vida, Señor. Yo deseo mantenerme fiel, no en mis fuerzas, en tus fuerzas, en tu poder, Señor. No dependiendo de mis capacidades, de mis habilidades, de mis conocimientos, dependiendo de tu gracia, de tu Espíritu Santo, de la fortaleza, de la dependencia diaria contigo. Aquí están nuestras vidas, Señor. En este tiempo casi final, tú estás llamando a tu iglesia a ser sal y a cumplir esa labor. Aquí estamos, Señor. Úsanos, por favor. Con humildad te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Sosténles en medio de sus batallas. Ayúdanos a apoyarnos en medio de las crisis como hermanos también, para así honrar tu llamado. En el nombre de Jesús, amén.